Hay terapeutas que van a dejar a la persona sola en su peor momento. Y no porque estos terapeutas sean malas personas, sino porque nadie les enseñó qué hacer. Nadie les enseñó qué preguntar cuando una persona llega con síntomas de depresión. Nadie les enseñó cómo detectar si existe riesgo contra su propia vida. Y cuando eso pasa, improvisar puede ser peligroso. Por eso en este video te quiero enseñar algo que muy pocas escuelas enseñan. 3 preguntas que todo terapeuta debería saber hacer cuando una persona llega con síntomas de depresión. Porque estas 3 preguntas pueden marcar la diferencia entre acompañar correctamente o no ver algo que está pasando. Si vos trabajas con personas, probablemente te haya pasado que llega alguien a consulta y te dice estoy muy cansado, no tengo ganas de nada, siento que todo me pesa. A veces incluso dicen, no sé si tiene sentido seguir así. Y ahí el terapeuta queda en silencio porque no sabe bien qué hacer. Pregunto más, cambio de tema, estoy exagerando con lo que estoy escuchando. Muchas personas que trabajan acompañando a otros no saben cómo actuar en ese momento. Y no es falta de vocación, es falta de formación. Antes de seguir, quiero decirte algo. Cuando trabajamos con personas, no alcanza con tener buena intención. Necesitamos formación, necesitamos criterio, necesitamos protocolos claros, porque si aparece un riesgo, no podemos improvisar. En la formación donde enseño los primeros pasos para trabajar como terapeuta holístico, explico todo el protocolo completo, qué preguntar, cómo acompañar, cuándo derivar, cómo no dejar sola a la persona en el proceso, porque esto es algo que muy pocas escuelas enseñan y es fundamental. Cuando una persona llega con depresión, muchos terapeutas cometen un error muy común. La intentan animar, le dicen frases como pensa positivo, todo pasa, tenés que echarle ganas. Pero cuando una persona está atravesando un dolor emocional profundo, eso no ayuda, porque la persona no se siente comprendida. Con esas frases, la persona se siente aún más sola. Y acá hay algo muy importante para entender. La mayoría de las personas que tienen pensamientos suicidas no quieren terminar con su vida, quieren terminar con el dolor. Y lo voy a repetir porque esto es clave. La persona no quiere terminar con su vida, quiere terminar con el dolor que siente. Y cuando nadie escucha ese dolor, la desesperación aumenta. Desde la neurociencia se plantea algo muy interesante. Cuando una persona atraviesa dolor emocional, sobre todo tan intenso como este tipo de casos, su sistema nervioso entra en estado de amenaza. Es como si el cerebro interpretara esto es demasiado. En ese momento, el cerebro pierde claridad. La persona no puede pensar con calma. Solo quiere escapar del dolor. Por eso es tan importante que el terapeuta sepa detectar el riesgo. Y para eso existen 3 preguntas claves. La primera pregunta es directa y muchos terapeutas tienen miedo de hacerla, pero es fundamental. La pregunta es, ¿en algún momento pensaste en hacerte daño o en terminar con tu vida? Muchas personas creen que preguntar eso puede dar ideas, pero la evidencia clínica muestra todo lo contrario. Preguntar abre la posibilidad de hablar. Y cuando alguien puede hablar de su dolor, la presión interna que esa persona está sintiendo baja. La segunda pregunta es muy importante. Si la persona dice que tuvo pensamientos, preguntamos, ¿pensaste cómo hacerlo? Esta pregunta va a permitir diferenciar algo muy importante. No es lo mismo un pensamiento pasajero que un plan concreto. Cuando aparece un plan, el nivel de riesgo cambia y ahí
el terapeuta debe actuar con más cuidado. La tercera pregunta ayuda a medir el estado emocional. Yo suelo preguntar algo muy simple. Si tu dolor fuera un número del 1 al 10, ¿en qué número estás ahora? Después cada terapeuta puede ir usando metáforas, distintas metáforas. Y esto nos da la información. Si la persona dice 4 o 5, probablemente hay tristeza. Pero si dice 9 o 10, no podemos dejarla sola. Ahí necesitamos acompañar hasta que el nivel baje, por lo menos a un 8. En ese momento hay algo muy importante que podemos hacer. Acompañar a la persona a regular el sistema nervioso con presencia, no con discursos. Es algo muy simple que puede ayudar más de lo que vos pensás. Le vamos a pedir a la persona que haga esto con nosotros, que respire por la nariz una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Luego va a exhalar lento por la boca y le vamos a pedir que apriete los puños. Eso va a acompañar a la persona a liberar tensión. Muchas veces en ese momento aparece el llanto y eso está bien porque el llanto regula el sistema nervioso. Y en ese momento acompañamos a la persona. Hay todo un protocolo para acompañar a la persona. Y acá hay una regla que vos nunca tenés que olvidar. Escuchar y validar. Vos no sos quien para juzgar el dolor de otra persona. No sabés todo lo que esa persona vivió, no sabés todo lo que está cargando. Tu rol en ese momento es acompañar. Nada más, con tu presencia, te entiendo. Con distintas frases que puedes ir también creando en base a tu vocabulario, porque es muy importante que vos te sientas cómodo con las palabras que usás. Cuando detectamos riesgo hay algo muy importante, que es que vos, como terapeuta, no te vas a quedar solo con la situación porque no sabes cómo abordarlo. Entonces, más allá de que podés aprender el protocolo dentro de la escuela, vos tenés que activar una red de ayuda. Entonces vas a acompañar a la persona a contactar a un familiar cercano, un amigo de confianza, un profesional de la salud mental. En muchos países también existen líneas de prevención del suicidio. Por ejemplo, en Argentina está la línea 135 o el 0800-345-1435. Son líneas gratuitas de escucha. También se puede contactar con hospitales o centros de salud. Hay una ley que habilita a que los hospitales atiendan esta situación, porque en estos casos la ayuda es fundamental. En la Escuela Bienestar Integral trabajamos mucho esto, porque acompañar personas es algo muy hermoso, pero también implica mucha responsabilidad. Por eso en la formación donde enseño los primeros pasos para terapeutas, explicamos todo el protocolo completo, cómo preguntar, cómo regular el sistema nervioso, cómo derivar correctamente, cómo no dejar a la persona sola en el proceso. Y quiero cerrar este video con algo muy importante también. Cuando trabajamos con personas, como dije al comienzo, no alcanza con tener buena intención. Necesitamos saber qué hacer cuando aparece el dolor. Si sos terapeuta holístico o estás formándote para trabajar con personas, esto es algo que tenés que saber hacer con criterio. En la formación que te mencioné explicamos todo el protocolo completo, porque si vos te querés formar bien desde el inicio, necesitas tener esta claridad. Y si este contenido te aportó claridad, suscríbete al canal, porque en este espacio hablamos de herramientas de psicología, de neurociencia y de espiritualidad aplicada de una forma clara, humana y responsable. Nos vemos en el próximo video.